primer término debemos contestar la pregunta: ¿quién escribió el libro? Este fue Moisés. ¿Cuándo fue escrito? Los años 1446 al 1240, en este periodo. ¿A quién fue escrito? Fue escrito a sacerdotes, a Israel, a extranjeros y por supuesto a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Desde el desierto, en el monte Sinaí. Deuteronomio significa segunda ley o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para el beneficio de la nueva generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final registra su muerte. ¿Cuál es el método literario utilizado? Bueno, esto es un libro que contiene instrucciones, recomendaciones y, por supuesto, historia. En cuanto a la idea principal del libro, podemos decir que guarda los mandamientos para nuestro bien. Siguiendo el leccionario de la Primera Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, para el día 11 de abril del 2021, corresponde la siguiente lección. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y dice de la siguiente manera, y puede considerarse como título general del tema que trata esta lectura, el año de remisión, y contiene unas recomendaciones muy particulares para el pueblo de Israel que aplican al día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que a tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Debemos anotar aquí que estas reglas aplicaban cada 7 años. Para que así no haya, y continuamos, en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te he dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Fíjense qué interesante cómo se establecen las reglas. Se aprende ya desde estos momentos las reglas que dominan los sistemas de economía mundial. Esto fue poco antes de entrar a la tierra prometida, que se estaba preparando al pueblo para establecer un sistema de vida saludable. Continuamos leyendo. Cuando vaya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle,
porque él podrá clavar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. A continuación, ofreceremos unos comentarios sobre este pasaje. El problema financiero más inmediato que la mayoría de las personas se enfrentan es la presión de sus acreedores. Esto lo estamos viviendo a nivel de pueblo en Puerto Rico, pero a nivel personal ocurre lo mismo. Esto lleva a problemas emocionales a la mayoría de las familias, ocasionando un impacto negativo en el núcleo familiar. Una encuesta reciente encontró que cerca del 90% de las parejas que se divorcian apuntan al aspecto financiero como uno de los más importantes en el desarrollo del conflicto. Este pasaje nos explica la ley de la remisión, que consistía en que al final del año séptimo, todos aquellos a quienes les adeudaban dinero tenían que anular las deudas. Nadie podía exigir el pago de las deudas porque había llegado el año de la liberación de las deudas. ¿Por qué Dios creó esta ley? En el versículo 4 dice, no deberá haber pobres en medio de ti. Dios necesitaba encontrar nuevamente un balance entre su pueblo, pues las deudas excesivas era algo que los estaba conduciendo a la pobreza. Se nos parece a Puerto Rico en el día de hoy, ¿verdad? Una deuda se define como dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Las deudas incluyen dineros que se deben por tarjeta de crédito, préstamos a bancos y a particulares, facturas vencidas, etc. La mayoría de los creyentes en Jesucristo tienen algún tipo de deuda, aun sabiendo que la palabra de Dios dice, no debas a nadie nada. Romanos capítulo 13, versículo 8. Ahora, en algún momento de la vida tendrás que incurrir en algún tipo de deuda, pero si lo haces, hazlo en algo que te represente una inversión y no en un gasto. Pero el problema con las deudas es que nadie por voluntad propia decide entrar en deudas, sino que ocurren ciertos eventos en nuestra vida que nos llevan a endeudarnos porque creemos que no hay más opción. Además, las deudas tienen un efecto bola de nieve que se comienza generalmente con una, pero con el tiempo ya se vuelven incontrolables. Es aquí donde perdemos el balance y esto sí que nos lleva a la pobreza, perdiéndolo todo lo que Dios nos ha dado. Creo que Dios sigue haciendo milagros, tal como lo hizo con aquella viuda endeudada que no tenía más que un poco de aceite. Dios puede traer un tiempo de liberación de deudas para tu vida si tú lo crees. Vamos entonces a hacer una pregunta para reflexionar y como un reto también. Si Dios hiciera un milagro en tu área financiera, ¿podrías prometerle que serás buen mayordomo del dinero? La razón por la cual fue escrito este libro, entendemos que es como última recomendación y pacto antes de entrar a la tierra prometida. Recordar al pueblo lo que Dios había hecho y estimularlo a que dedicara nuevamente sus vidas a Él. Algunas palabras claves que encontramos en el libro que representan y recogen el contenido del libro son temor, corazón, mandar, escuchar, por lo tanto, cumplir, amar, acordarse, mandamiento, vida, muerte, maldición, bendición. Los temas que se recogen en el libro son, en resumen,
los mandamientos, pactos y poderosas acciones de Dios en la transición. Justo antes de la conquista de la tierra prometida, durante las últimas semanas al oriente del Jordán, es el periodo que se considera la cobertura histórica. La unidad y singularidad de Jehová, el Dios de Israel, contra todos los otros dioses, el pacto de amor de Jehová por Israel al hacerlo su pueblo, la soberanía universal de Jehová sobre todos los pueblos, son el énfasis que encontramos en el libro. Al igual que Levítico, Deuteronomio no avanza históricamente, sino que se lleva a cabo en su totalidad en un lugar en algo más de un mes. Israel había establecido su campamento en el valle central al este del río Jordán. En Números 36:13 se hace referencia a este lugar como los campos de Moab, un área del norte del río Amón, cruzando el río Jordán desde Jericó. Habían pasado casi 40 años antes de que los israelitas habían salido de Egipto. O sea, 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. El acontecimiento principal fue la comunicación verbal de la revelación divina de Moisés al pueblo de Israel. Los destinatarios originales de Deuteronomio, tanto en sus presentaciones verbales como escritas, fue la segunda generación de la nación de Israel. Esa generación entera, de 40 a 60 años de edad, a excepción de Josué y Caleb, quienes eran ya mayores, habían nacido en Egipto y habían participado como niños o jóvenes en el Éxodo. Moisés ha sido tradicionalmente reconocido como el autor de Deuteronomio, debido a que el libro mismo testifica que Moisés lo escribió. La mayoría del libro está constituido por discursos de despedida de Moisés, que tenía entonces 120 años de edad. En las últimas semanas de la vida de Moisés, él escribió estos discursos y se los dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras de Israel. Esto se puede encontrar en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 9 y versículos 24 al 26. Algunos retos de interpretación. ¿Es el libro un registro aislado o únicamente es parte del todo literario del Pentateuco? El resto de las escrituras siempre ven el Pentateuco como una unidad, y el significado definitivo de Deuteronomio no puede ser divorciado de su contexto en el Pentateuco. El libro también supone que el lector ya está familiarizado con los 4 libros que lo preceden. Otro asunto relacionado a la interpretación es: ¿está basada la estructura de Deuteronomio en los tratados seculares del día de Moisés? Durante los últimos 35 años, muchos eruditos evangélicos han apoyado el hecho de que Moisés fue el autor de Deuteronomio. Para esto, aparte de la evidencia escritural directa, está el encontrar semejanza entre la estructura del libro y la forma antigua en que se solía escribir. ¿Cuál fue el pacto hecho en la tierra de Moab? Este es el último aspecto que tiene que ver con los retos de interpretación. La opinión de la mayoría propone que este pacto fue una renovación del pacto sinaítico, hecho casi 40 años con la primera generación. La referencia al mismo está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Aquí Moisés al parecer actualizó y renovó este mismo pacto con la segunda generación de Israel.
algunos temas particulares y teológicos que debemos mencionar. Al igual que Levíticos, Deuteronomio contiene una gran cantidad de detalles legales, pero con un énfasis en el pueblo en lugar de los sacerdotes. Mientras Moisés llamaba a la segunda generación de Israel a confiar en el Señor y ser obedientes a su pacto hecho en el Horeb, ilustró sus puntos con referencias a la historia pasada de Israel. Él les recordó a Israel de su rebelión en contra del Señor en Horeb. Pero lo más importante fue que Moisés llamó al pueblo a tomar la tierra que Dios le había prometido bajo juramento a sus ancestros. El libro de Deuteronomio, junto con los Salmos e Isaías, revela muchos de los atributos de Dios. De esta manera es directamente citado más de 40 veces en el Nuevo Testamento, con muchas más referencias a su contenido. El libro de Deuteronomio es una conclusión apropiada a la quinta parte de la ley, debemos decir. El nombre del libro en la Biblia hebrea es Estas son las palabras. De acuerdo a la costumbre hebrea, el nombre se toma de las primeras palabras del libro. El título en español es la traducción directa del griego, Deuteronomio, que significa segunda ley. Gran parte del libro de Deuteronomio son sermones. Contiene 3 discursos principales por Moisés que él dirigió a Israel en las llanuras de Moab. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo, los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo, quienes constantemente transgredían la ley, encontraría su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo, de acuerdo a Hebreos 10:10. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitaríamos sacrificios por el pecado. Este libro tiene una gran importancia en la Biblia, como un libro litúrgico que promueve la renovación del pacto. Deuteronomio representa un esfuerzo para salvar la brecha entre las generaciones. Como libro ecuménico, Deuteronomio recalca la unidad del pueblo de Dios y la centralización del culto que Jehová escogió. Como libro de protesta, Deuteronomio subraya la suprema autoridad de la palabra de Dios. Como libro evangelístico, Deuteronomio insiste en la necesidad de la regeneración y la conversión individual. La gran importancia de este libro en la Biblia es lo que se refiere a estos temas que hemos mencionado. Por manera de ejemplo, debemos mencionar que en la mención de Josué, lo que se nos dice acerca de Josué, contiene elementos de gran importancia para los cristianos. Los principales son la demostración inequívoca de la fidelidad de Dios con su pueblo al darle la tierra prometida, los detalles en cuanto al propósito de Dios con Israel, la obediencia y las bendiciones de Dios para aquellos que le escuchan y obedecen con fidelidad. Esperamos que este material sea útil para los estudiantes de la Biblia, miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y de otras denominaciones. Dios los bendiga.